En este video vamos a aprender cómo crear un cuestionario a partir de un banco de preguntas ya generado. Para eso lo primero que voy a hacer es ir al engranaje de editar ajustes y voy a ir a activar edición porque voy a crearme acá al final del curso una sección individual para mi examen, ¿sí? Voy a agregar, acá añadir secciones, voy a agregar una sección que le voy a llamar cuestionario. Cuestionario, ¿sí? Bien, dentro de ese cuestionario voy a agregar una actividad que va a ser mi examen. La actividad que me va a servir para el cuestionario va a ser esta, que se llama cuestionario. La agrego y empiezo, bueno, a editarla y completar. Por ejemplo, se llama parcial. Puede tener una descripción y acá están todas las opciones de edición de esta actividad. Lo primero que voy a hacer es cambiar el tiempo, la temporalización del examen. Por ejemplo, le voy a poner que esté visible, fíjense que esto es cuando abre el cuestionario y cuando cierra, que esté visible el 29 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía del mismo 29 de mayo. Pueden poner un día, pueden poner más, menos. Son 4 horas. Pero ¿qué pasa? Dentro de esas 4 horas yo le voy al alumno a permitir, a partir de que comience a hacer el intento, que tenga, por ejemplo, 1 hora para realizarlo. Ese es lo que se llama el límite de tiempo. Entonces, en ese margen de 4 horas, tiene 1 hora para realizar el intento. Finalmente acá, cuando el tiempo ha terminado, bueno, ¿qué se va a hacer con el examen? La más recomendable es esta que se envíe automáticamente, porque, bueno, este es un periodo de gracia, puede enviarlo más tarde, pero ya no puede responder más preguntas, y esta última es que, bueno, se tiene que hacer sí o sí en ese rango de tiempo, si no se da como no enviado. Lo más recomendable es poner que se envíe automáticamente, entonces no tenemos problemas de que el alumno no mande o no se quede sin mandar el examen. En la parte de calificación, la vamos a manejar más en las preguntas. La parte de esquema, fíjense que es cómo van a ver el examen. Por página nueva, yo le voy a decir que ponga una pregunta, para que quede más ordenadito, una pregunta por página. Comportamiento de las preguntas, esto es que las respuestas estén ordenadas al azar, eso ya lo pusimos cuando generamos el banco de preguntas. Fuimos poniendo que las respuestas siempre las baraje. Entonces, esto ya de alguna manera está dentro de las preguntas. Y el comportamiento de las respuestas, ¿no? Y el comportamiento de las preguntas es, podemos elegir, por ejemplo, retroalimentación diferida, que es, bueno, que vean la retroalimentación que le agregamos a esa pregunta, pero una vez que ha finalizado el intento. O la inmediata, que, bueno, puede verlo mientras esté realizando el intento. La más recomendable para mí es la diferida. Otras opciones de, por ahí, revisión o visualización, están acá, en esta opción de revisión, que fíjense que la primer columna durante el intento no se puede revisar. ¿Por qué? Porque yo le puse que tenga un comportamiento, una retroalimentación diferida en esta. Entonces, esta me aparece ya totalmente destildada, porque tengo retroalimentación diferida. Si uno le pone inmediata, tendría que destildar esta columna para que, si quiere que no vean, ¿sí? Después de cada intento. Bueno, y tienen muchas otras opciones ahí para cambiar. Esto no vamos a tocar, esto tampoco, esto tampoco. Tampoco. Lo que sí vamos a mirar es restricciones, por ejemplo, de acceso. En restricciones de acceso es, por ejemplo, si tenemos creadas comisiones y para cada comisión nosotros queremos generar un nuevo examen, un examen diferente, con diferentes preguntas, porque, por ejemplo, pueden ser diferentes carreras, ¿sí? Entonces acá ponemos, si tenemos armados grupos dentro del entorno, podemos poner las restricciones. En finalización de la actividad, bueno, hay 3 opciones, fíjense que por defecto me marca esta que los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada, lo cual no es recomendable, por supuesto, porque bueno, pueden marcar como completada cuando no está. No indicar la finalización, o la que yo recomiendo es esta última, mostrar la actividad como completada cuando se cumplen las condiciones, y esta es,
el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla, y la otra cuestión que hay que requerir es que debe recibir una calificación para que se dé como finalizada. ¿Qué significa esto? ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, cuando tenemos preguntas de tipo ensayo, las cuales no se corrigen automáticamente una vez enviado el intento, sino que lo tiene que corregir luego el profesor. Por lo tanto, el profesor luego corrige manualmente y pone la calificación, y ahí da como finalizada la actividad. ¿Sí? Esto es todo lo que vamos a modificar. Fíjense que acá me aparece, bueno, estará disponible 29 de mayo de 8 a 12, tiempo límite 1 hora. Este método de calificación, bueno, esto así, no lo dije antes, pero así tenemos les damos varias opciones, por ahí que agarre la calificación más alta, o puede tomar el promedio de las calificaciones de todas las opciones. ¿Sí? Acá yo puse que un solo intento es permitido, por lo tanto, bueno, toma la calificación más alta, que es la calificación única. Entonces, una cosa que no tenemos todavía agregado son las preguntas, ¿eh? Por lo tanto, vamos a editar el cuestionario y agregar las preguntas. Vamos a venir acá a agregar. Tenemos, bueno, una nueva pregunta es si yo la voy a agregar a mano, una nueva pregunta, no del banco. Esta del banco de preguntas ya la vamos a utilizar en un ratito, pero lo primero que voy a hacer es una pregunta aleatoria que agregue, que por supuesto lo va a tomar del banco. Entonces voy a ir al banco. ¿Se acuerdan que en la pregunta 1, en el video anterior, generamos en la categoría pregunta 1, habíamos generado 2 preguntas? Entonces va a elegir aleatoriamente una de esas 2. Por supuesto que acá lo interesante es tener más preguntas, ¿no? Entonces, esa va a ser mi primer pregunta. Voy a agregar otra, también aleatoria, pero ahora la voy a ir a tomar de la segunda. Supongamos que tenemos grupos distintos de preguntas. Va a ir a tomar una de ellas. Y la tercera pregunta que voy a agregar no va a ser aleatoria, sino que voy a ir directamente al banco de preguntas. Va a ser esa que habíamos puesto en la categoría pregunta 3, que era de tipo ensayo. Esta no va a ser aleatoria porque yo puse una sola, que significa que a todos los alumnos le va a tocar la misma pregunta. ¿De acuerdo? O sea que esta es igual para todos los alumnos. Estas dos elige aleatoriamente de la categoría pregunta 1, esta elige aleatoriamente de la categoría pregunta 2, y además recuerden que le hemos puesto que las respuestas también las ponga de manera aleatoria, en orden aleatorio. Entonces, todos los alumnos van a tener exámenes distintos. Lo que podemos manejar acá, como les decía antes, la puntuación, fíjense. Vamos a ponerle, por ejemplo, a esta primera pregunta que valga 2 puntos, esto con un enter, hay que poner, fíjense que dice enter para finalizar, 2, y supongamos que está ensayo, tienen que trabajar un poco más, es importante, 4 puntos. Entonces, calificación máxima, 8 puntos, ¿sí? Uno puede acá cambiar la calificación máxima. Bien, entonces ya tengo armado mi cuestionario. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir a verlo. Si nosotros vamos a desactivar la edición, como docentes vamos a ver, e incluso vamos a poder hacer varios intentos. Fíjense que nosotros ya lo vamos a ver, al cuestionario acá, porque tenemos el rol de docentes, y podemos realizar una previsualización, comenzar un intento. Entonces, cuando comienzo un intento, fíjense, primero me da acá el tiempo, el temporizador, y acá las preguntas. ¿Se acuerdan que pusimos una por cada página para que quede ordenado? Entonces, supongamos que en la 1 me tocó seleccione el número irracional. Vamos a poner, no sé, esta. En la segunda pregunta, voy a poner respuesta 2.8, que era la respuesta. Y, bueno, en la tercera ya vamos a ver. Fíjense que en la segunda me aparece acá una flechita roja. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo usé un punto como separador decimal y tendría que usar una coma, ¿sí? Dice, sin usar separador de miles, porque tengo que usar una coma para separador decimal. Fíjense que ahora se fue ese triangulito rojo.
Y finalmente la última, que era la de tipo, de ensayo, bueno, supongamos que yo acá respondo algo, podemos también adjuntar un archivo, ¿se acuerdan que le habíamos puesto este opcional? Y por lo tanto, termino el intento. Fíjense que, bueno, tengo acá guardadas, enviar todo y terminar. Y una vez que envío todo y terminar, veo la retroalimentación, veo las respuestas de todo. Fíjense, la primera es incorrecta, la respuesta correcta es pi, este me dio correcto, le habíamos puesto el redondeo error de redondeo, y bueno, en esta, que es la de escribir, ¿sí? Y bueno, finalizar la revisión. Por supuesto que como docentes nosotros podemos tener más previsualizaciones. Si quieren ir probando, esto es recomendable, probar varias para que vaya eligiendo diferentes preguntas cada vez y podamos chequear si todas las preguntas que hemos puesto están correctamente planteadas.